estaba tan preocupado con escapar de la batalla, mi nuevo Pokémon era tan débil, y yo tan inexperto, caí en la sombra trampa de Wobbuffet. Este Pokémon me había atrapado hace unos cuantos turnos, era muchos niveles superior de mi pobre Charmander, el cual se encontraba muy debilitado por todos los contragolpes que recibía de ese escudo viviente. Los PP del ataque arañazo ya estaban en cero, pero solamente le causaban 1 de daño a los puntos de salud del gran Wobbuffet que nos tenía entre la espada y la pared. Un contador me dejó fuera de combate a mi compañero y a mí. Yo quise renunciar, quise rendirme, jamás pensé que era tan peligroso emprender solo un viaje Pokémon, y sabía que jamás iba a estar nuevamente tranquilo en mi cabeza sabiendo que ese tipo de Pokémon existían y que vagaban solos por todas las ciudades. Me pude percatar de cosas que me perturbaron tanto, que quise desistir. Ustedes que leen esto, pensarán que estoy exagerando, que Wobbuffet es un patético Pokémon y que a pesar de su defensa, no representa ninguna amenaza. Pero ver esa gran bolsa celeste parado frente a ti, completamente solo en un bosque oscuro, y con una cola con ojos malévolos, brillantes y que parecen dominar totalmente al estuche celeste, que resiste sin mayor daño los mayores ataques que pudimos conectarle, fue lo más impactante que vi en mi vida. Luego de esa desdichada oportunidad, dejé totalmente de lado el sueño de convertirme en el maestro Pokémon más grande que pueda existir, y ganar la Liga Yoto. Y decidí convertirme en un investigador Pokémon, pero no cualquier investigador, uno especializado únicamente en la raza de Wobbuffet. Esta obsesión mía llegó tan lejos que me he podido desplazar por muchísimas regiones investigando a todos los tipos de Wobbuffet y de Winnow que me encuentre en el camino, son Pokémon misteriosos y que estoy casi 99% seguro que la cola es el ser que vive, y no el saco celeste como ya lo mencioné anteriormente. Ahora he llegado a Alola, soy nuevo, conocí al profesor Kukui que me ha informado que no tienen mayores conocimientos ni estadísticas, ni datos, ni movimientos, acerca de los Pokémon que habitan esa zona. Desde mi primer encuentro con estos Wobbuffet han transcurrido 10 años, ya no soy un niño temeroso, y he podido superar mi trauma de verlos de noche, momento en los cuales se ve mucha mayor actividad por parte de su manada, ya que las colas se agrupan y utilizan su disfraz para defenderse de todos los ataques de otros y sus entrenadores ignorantes. Amo a todos los de su especie, amo a Winnow, la pre-evolución de Wobbuffet. Ambos son del mismo color, y tienen la misma cola posesiva, su única diferencia es su edad y su tamaño. Salí a investigar, y llegué a un bosque muy profundo, oscuro, húmedo, no conocía muy bien el lugar, pero decidí adentrarme, acompañado de la Pokébola con mi fiel amigo Charizard. Y lo que sentía, eran presencias fantasmales. Pokémon que ya no lo eran y adoptaban una forma gaseosa, los cuales ya son muy conocidos. Al adentrarme a un bosque que daba boca a una cueva oí un lene sollozo, inmediatamente mi oído se agudizó, sabía que no era un fantasma el que lo provocaba, sonaba como un pequeño Winnow. Me acerqué a toda prisa, siguiendo el silencioso quejido, hasta que por fin lo encontré, parado en la orilla de un lago apacible. Fue extraño verlo, porque sé que lo hubiera podido reconocer a leguas, pero su cola no era protegida más por el acostumbrado saco celeste, vi algo que no puedo nombrar, pero estaba totalmente descubierto, como si estuviera viendo las raíces de la poderosa cola del Pokémon. Inmediatamente me sintió que lo veía, se cubrió pero no con el habitual saco celeste, no, ahora llevaba encima una tela ajada, con un mal dibujo, un amago de Pikachu sonriente, pero triste, era la expresión que ahora denotaba esa asustada criatura. Inmediatamente saqué mi Pokédex. Dexter dijo literalmente, no existen datos de este Pokémon. Mis ojos se abrieron muchísimo, no dudé en capturarlo después de una batalla muy sencilla contra mi Charizard. Llegué corriendo asustado y aturdido por mi nuevo hallazgo, y me puse a indagar minuciosamente sobre la nueva información que había adquirido sobre él. Como yo recién había llegado a Alola, mi laboratorio improvisado aún no tenía los mecanismos para una completa investigación, ni siquiera para comunicarme con mi laboratorio en Johto. Hice algunas verificaciones, comprobé los datos que ya tenía sobre Winnow, Wobbuffet e iba consiguiendo poco a poco nueva información. Luego de una larga noche de investigación improvisada, pude llegar a una conclusión. Estaba más que seguro que era un Pokémon de tipo fantasma hada que para ganarse el cariño de la gente usa una tela con forma y dibujo de Pikachu. Pensé que podría haber sido el fantasma de un Wobbuffet, pero por el tamaño, y por la personalidad que tiene, claramente es Winnow. Este nuevo Pokémon pesa 0,7 kilogramos y Winnow 14 kilogramos, eso se puede sobreentender ya que él es un Pokémon del tipo fantasma. Mide 0,2 metros, y el de Winnow es de 0,6 metros.
también es fácil de aclarar por el estado de sus cuerpos. Le mostré esta especie al profesor, sintió mucha curiosidad, le insiste para advertir que nadie intente quitarle su saco de un Pikachu improvisado porque sin él se veía tan débil, tan vulnerable a todo y le convencí que añadiera eso a la nueva información de Dexter. Decidimos bautizarlo como Mimikyu. Quedó literalmente así. Mimikyu vive toda su vida escondido bajo su saco con garabatos dibujados en él y que le hace parecer imitar a un Pikachu, utilizando un palo que imita a la cola de este. Para atacar es capaz de sacar su oscura garra de debajo de la tela. Cuentan que si alguien viera su aspecto real, sería víctima de una misteriosa enfermedad, por eso en Alola están convencidos de que jamás hay que intentar mirar debajo de su saco. La salud de Mimikyu también se ve perjudicada cuando le da el sol y por eso prefiere quedarse escondido en lugares oscuros. Se rumorea que, si se cubre con un saco, es precisamente para evitar que le dé el sol. El aspecto de Mimikyu recuerda al de un Pikachu. Lo cierto es que este Pokémon se siente terriblemente solo y, tras la creciente popularidad de los productos inspirados en Pikachu que aparecieron hace unos 20 años, pensó que podría entablar amistad con los humanos si se parecía a este. Por eso decidió poner en práctica su habilidad disfraz y dibujar en su saco unos ojos y boca como los de un Pikachu. Primero pensé, Mimikyu es un Uinout muerto, ya que los Uinout son Pokémon que en vida son muy amigables, siempre quieren tener el cariño de algún entrenador, pero lamentablemente en los videojuegos no ha sido muy bien considerado, ni era parte de muchos entrenadores. El cual tuvo un final muy triste luego de que en el bosque se enfrentara con algún entrenador experimentado, que al luchar contra él, lo dejó malherido con un fuerte ataque de su Pikachu, no lo capturó y lo dejó morir. Al fallecer el Uinout, totalmente desgarrado, dejó su cuerpo celeste, y quiso lograr con todas sus fuerzas ser apreciado por los humanos, por eso se disfraza de Pikachu. Pero cuando estaba vivo, tuvo una naturaleza muy sociable, en su muerte perdió totalmente la confianza en sí mismo y en las personas. Las pruebas. Se puede notar claramente que su cola es negra, y es un Pokémon vivo. Ahora imagínense cómo puede alterarse un Pokémon al morir. Clefairy y Gengar. Es decir, se convierte en su parte gaseosa, su parte sombra. Omitamos todo el cuerpo celeste de Uinout, únicamente dejemos la cola, y luego imagínensela ocultándose bajo una capa, y realizando el primer ataque, ya que Mimikyu coincidentemente también sigue defendiéndose, ya no con un cuerpo celeste, sino ahora con un disfraz, pero es la misma metodología. Al imaginarse a la verdadera esencia de Uinout, lo que vemos como su cola, en su versión fantasma y realizando un ataque desesperado, se vería algo como esto. Lo único que no me cuadra es que Mimikyu asoma dos ojos, y la cola de Uinout solamente tiene un ojo. Así que en conclusión, Mimikyu es el alma en pena de un Wobbuffet confiado que aún desea sentir cariño por algún ser. Vemos los ojos brillantes, y mantiene el mismo tamaño aproximado a la cola de Uinout. El disfraz es pequeño como Uinout y no tan grande como Wobbuffet, debido a que Mimikyu quedó muy asustado y traumado por lo que le pasó cuando llegó a su edad adulta, por ello como un mecanismo de defensa desea seguir siendo pequeño, por ello es casi del mismo tamaño que su preevolución. Por ello sigue desconociendo la naturaleza humana y quiere, de todo corazón, un entrenador capaz de entrenarlo y de amarlo.